¿Alguna vez te has preguntado cómo el helio cambia nuestra voz o cómo se produce el efecto Doppler? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique, y soy curiosa de profesión. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos a nuestro penúltimo episodio. Como ya es costumbre, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos para repasar lo que vimos la semana pasada. El último episodio lo dedicamos a los cloroplastos y la fotosíntesis. Aprendimos en detalle cómo era la estructura de los cloroplastos, que son muy similares a las mitocondrias, pero que evolutivamente aparecieron primero, están muy relacionadas a las cianobacterias, que todavía existen hasta la actualidad, y cómo en los distintos tejidos de la hoja, que es el órgano que se especializa en la fotosíntesis, ¿no? Se produce este proceso tan complejo de poder utilizar la energía solar para poder materializar esa energía lumínica en energía química que los seres vivos son capaces de utilizar al producirse la glucosa. Y también discutimos cómo la glucosa y el almidón eran las formas en las que las plantas se alimentaban y que esa era la meta de la fotosíntesis, no era producir oxígeno. La producción de oxígeno en la fotosíntesis actual es un subproducto,
pero hubo una época en la que había una fotosíntesis que no producía oxígeno. Actualmente la mayoría de las fotosíntesis producen oxígeno y esa es la razón por la cual tenemos la atmósfera que poseemos actualmente, ¿no? Así que le debemos mucho a las cianobacterias por ello, porque fueron las primeras que empezaron a realizar este proceso en masa, pero que actualmente asociamos más la fotosíntesis y los cloroplastos al reino Plantae. Así que hablamos de todas esas estructuras y de los distintos tipos de fotosíntesis, porque también en la medida que las plantas tuvieron que irse adaptando a los distintos ecosistemas terrestres, fueron desarrollando distintas formas de realizar la fotosíntesis. En general, la mayoría ocupa la forma C3, que es la más común, pero también tenemos la C4 y la CAM, y la diferencia era en cuándo ocurrían y dónde ocurrían los procesos de fijación de carbono, donde fijamos el carbono del dióxido de carbono del aire para formar esta molécula de 6 carbonos que resulta en la glucosa, la famosa azúcar, ¿no? Que luego la planta guarda en grandes cantidades como almidón. Pero bueno, hoy nos vamos a ir a otro ámbito más distinto. Ya nos van quedando solo 2 episodios, este y el episodio del día viernes. Por lo tanto, vamos a pasar a otra sección. Vamos a volver a una sección pasada, conocida como el conceptos en la lámina. En esta sección tenemos el espacio en el que nos detenemos a observar de cerca aquellas ideas que, aunque a veces pasan desapercibidas, son los pilares fundamentales de la vida, el pensamiento y la ciencia. Hoy colocamos en nuestro microscopio, en esta ocasión, un proceso físico fascinante que nos acompaña a todos lados, lo percibamos o no, y que viaja a distintas velocidades dependiendo del medio que utiliza. Estamos hablando del sonido. Hoy vamos a hablar sobre el sonido y la voz. Pero para ello, primero tenemos que definirlo. ¿Qué es el sonido? Muchos comprendemos cuando nos dicen sonido, pero ¿cómo lo definimos científicamente? El sonido es una vibración y esta vibración se propaga como una onda acústica. ¿Qué es lo que vibra? Los átomos en los distintos ambientes en los que puede viajar este sonido. A través de un medio físico es que tenemos esta transmisión de onda, ya sea gaseoso, como está pasando en este momento que estoy hablando con ustedes, por el aire, líquido o sólido, ¿no? Como el aire y el agua. Para que exista el sonido, debe existir alguna fuente sonora, ya sea objeto o elemento, que lo genere. El sonido no aparece por sí. Una fuente sonora es todo objeto que produce un sonido al vibrar. Por lo tanto, debemos asociar siempre el sonido a vibraciones. Podemos clasificar las fuentes sonoras en naturales y creadas por el hombre, ¿no? Y de acuerdo a su frecuencia, los sonidos se pueden clasificar en agudos, que son de alta frecuencia, medios, frecuencia media, y graves o baja frecuencia. ¿Ok? Esto desde todo punto de vista de cosas. Por lo tanto, es una vibración que viaja a través de los distintos medios y muchas veces, dependiendo del medio que atraviese, es como lo vamos a percibir. Por algo, sentimos que nuestra voz suena distinto cuando estamos hablando bajo el aire o cuando tratamos de oír las voces de otros bajo el agua, ¿no? Esa sensación de no entiendo muy bien lo que nos están diciendo. Las ondas de sonido están viajando por los distintos medios, pero dependiendo de cómo es ese medio físico y cuántas moléculas haya, cuánto espacio hay entre ellas, la vibración va a ser más distinta. Así que para que nos quede un poco más claro, vamos a ver este video que si bien es de Smile and Learn, que suele ser más enfocado a niños, igualmente nos sirve muchísimo para dejar claro los conceptos y las características del sonido. Smile and Learn. Hola amigos y amigas. Hoy vengo a hablaros sobre el sonido. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué es el sonido? Hoy os lo explicaré. ¿Me acompañas? El sonido es el fenómeno que se produce cuando las vibraciones de un cuerpo se transmiten por un medio sólido, líquido o gaseoso hasta llegar a nuestro oído.
Las fuentes sonoras son aquellos objetos, elementos o materiales que vibran produciendo sonidos. Pueden ser de dos tipos: fuentes sonoras naturales, como los truenos, o fuentes sonoras artificiales, aquellas producidas por objetos creados por el ser humano, por ejemplo, un instrumento musical como mi guitarra. El sonido se propaga en forma de ondas que se desplazan en línea recta en todas las direcciones, y lo hace de forma más rápida en medios densos. Por ejemplo, en un segundo, el sonido recorre 340 metros si viaja por el aire, y unos 1500 metros si lo hace por el agua. ¡Qué curioso! El sonido viaja a distintas velocidades según el medio en el que se encuentre. Los sonidos tienen tres cualidades principales que ayudan a que los diferenciemos unos de otros. Estas cualidades son la intensidad, el tono y el timbre. Te los cuento más en profundidad. La intensidad es la energía que transportan las ondas sonoras. Si la intensidad es grande, el sonido será fuerte. En cambio, si es pequeña, será débil. La unidad de medida de la intensidad es el decibelio. Una conversación normal tiene lugar a unos 35 decibelios. En cambio, el claxon de un coche tiene unos 90 decibelios. A partir de 120 decibelios, los sonidos pueden ser peligrosos para el órgano del oído. Algunos sonidos que se producen por encima de esta intensidad son el despegue de un avión o un martillo neumático en funcionamiento. La segunda cualidad del sonido de la que hablaremos es el tono, que depende del número de vibraciones y ondas que tienen lugar en cada segundo. Si este número de vibraciones, también llamado frecuencia, es alta, el sonido será agudo. En caso de que sea baja, el sonido será grave. Nuestro oído es capaz de escuchar únicamente los sonidos entre 20 Hz y 20.000 Hz. Cuando la frecuencia de los sonidos está por debajo de 20 Hz, son demasiado graves para escucharlos y se denominan infrasonidos. En cambio, si la frecuencia supera los 20.000 Hz, nos encontramos ante los ultrasonidos, que solo son capaces de escucharlos algunas especies animales, como los perros o los murciélagos. ¿No os parece increíble? La tercera cualidad del sonido es el timbre. Este depende de la forma que tenga la onda. Y nos permite distinguir sonidos aunque estos tengan la misma intensidad y tono. El timbre, por ejemplo, nos ayuda a diferenciar el sonido de un instrumento de cuerda y de un instrumento de viento. ¿Alguna vez has oído hablar sobre el eco? El eco es un fenómeno acústico que se produce cuando una onda sonora choca contra un obstáculo y ésta se refleja volviendo hacia nosotros, haciendo así que oigamos el sonido poco después de forma repetida. ¿Probamos dentro de esta cueva? ¡Eco! ¡Hola, caracola! ¡Qué divertido es esto del eco! Esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Me quedo ensayando un rato. ¡Nos vemos pronto! Muy bien, como siempre, muy recomendadísimo Smile and Learn para todos, ¿no? Independiente de que esté diseñado para niños, es mucho más sencillo el poder recordar todos estos términos y conceptos que vimos en el colegio muchas veces, pero que no recordamos pasado el tiempo, porque probablemente dependiendo de la profesión que escojamos, los vemos más en detalle o no. Perdón si de repente hice algunas caras, personalmente, producto de mitismo, tengo hipersensibilidad auditiva, así que en algunos casos, algunos de los sonidos que aparecieron allí probablemente me van a molestar durante el resto del día.
pero es un sacrificio que estoy dispuesta a hacer para que podamos hablar de este tema que es fascinante, ¿no? Así que continuamos con el sonido y sus características. Allí nos estaban dando algunas de las características, pero vamos a verlo desde una perspectiva un poquito más, eh, ¿cómo decirlo?, científica, ¿no? No que el video no lo haya sido, pero en esta página, que es una empresa justamente de acústica, de elementos y pantallas para ya sea insonorizar un lugar o no, podemos ver mucho más fácil esto, ¿no? ¿Cuál es el sonido y sus características? Cuando nos encontramos en un centro comercial, discoteca o incluso en una biblioteca, podemos escuchar infinidad de sonidos que se entremezclan en el ambiente. El sonido juega un papel muy importante en nuestra vida diaria y gracias a él podemos desenvolvernos en nuestro entorno y comunicarnos. ¿Pero qué es el sonido? El sonido que percibimos a nuestro alrededor no es más que energía producida por vibraciones que viaja a través del aire o cualquier otro medio y que puede recibirse y escucharse cuando llega al oído de una persona. Sabemos que el sonido viaja en forma de onda. Una onda es una perturbación vibratoria en un medio que transporta energía de un punto a otro sin que haya un contacto directo entre los dos puntos. Podemos decir que una onda es producida por las vibraciones de las partículas del medio a través del cual pasa a decir que es una propagación. En estos momentos, por ejemplo, yo que estoy conversando con ustedes, estoy hablando, eh, la vibración que están produciendo mis cuerdas vocales está haciendo vibrar el aire a mi alrededor. El micrófono que tiene, en este caso, mis audífonos, está recibiendo esa vibración y transformándola a energía eléctrica para que luego sea grabada en esta grabación y que luego esa energía eléctrica en la forma de códigos binarios, producto de que el computador funciona de esa manera, luego pueda ser reproducido de la misma forma, ¿no? Para que ustedes luego oigan este video. Por lo tanto, producto de que es energía, podemos cambiar el tipo de energía. Porque recuerden, la energía no desaparece, sino que se transforma. Alguna se disipa inherentemente, pero tenemos esa posibilidad, ¿no?, de cambiar el modo y de esa forma es que podemos grabar sonidos, que es otro tema que ojalá pudiéramos ver si continuamos en una nueva temporada, ¿no? Cómo se graban estos procesos, cómo se transmiten, cómo funciona todo, ¿no? Bueno, ¿cómo se mueve o propaga el sonido? La vibración se inicia por algún movimiento mecánico. La naturaleza de ese movimiento mecánico era lo que nos aparecía de si era natural o hecho por el hombre, ¿no? En este caso, el ejemplo que ponen, alguien golpeando una puerta. Esto provoca una vibración en las moléculas al lado del elemento mecánico. Como estas moléculas vibran, a su vez hacen que las moléculas a su alrededor vibren. Es decir, cuando yo golpeo la puerta, los átomos de la puerta vibran, producto de esa energía que yo le di al hacer este movimiento de empujar y golpear la puerta, y esa vibración por proxy llega a las partículas del aire y eso es lo que nosotros después oímos como el golpeteo de la puerta. No por nada quienes vivimos en Chile y hemos vivido toda nuestra vida en Chile o viven por varios años, podemos decir que uno siente o escucha los terremotos antes de que ocurran, no todos con la mayor de las precisiones, pero uno siente muchas veces ese sonido subterráneo y es porque en el fondo, producto de que las placas están chocando, generan esa vibración que luego se manifiesta no solamente en el temblor, sino también en el movimiento. Muchas veces uno siente cómo la vibración viene desde otro punto, ¿no? Aunque parezca sorprendente para quienes no vivan en un país sísmico como el nuestro, acá en Chile, eso ocurre y uno llega a percibirlo. Y eso es otro tema que también podemos hablar a futuro, que también se está descubriendo mucho que estas vibraciones no solamente las percibimos en nuestros oídos, que es nuestro órgano diseñado para poder escuchar los sonidos, sino que también, como llegan por todas partes, yo puedo sentir la música en mi cuerpo. Por algo tenemos una canción favorita, ¿no? Porque hace vibrar hasta nuestro mismo ADN si pensamos que la energía se propaga de esa manera. Es una forma un poco más científica y poética de pensar el por qué tenemos esa canción que es mi canción y que me hace vibrar
como ninguna otra, porque literalmente es vibración. Bueno, entonces, cuando estas moléculas vibran, a su vez hacen que las moléculas a su alrededor vibren, la vibración se propaga de una molécula a otra, haciendo que el sonido viaje. El sonido debe viajar a través de la materia porque necesita la vibración de las moléculas para propagarse. Materia y energía van muy de la mano. La materia que transporta el sonido se llama medio. Ese medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Velocidad del sonido. La velocidad del sonido es qué tan rápido la onda o las vibraciones pasan a través del medio o la materia. El tipo de materia tiene un gran impacto en la velocidad a la que viajará el sonido. Por ejemplo, el sonido viaja más rápido en el agua que en el aire, viajando más rápido aún en el metal, por ejemplo. Y por eso se ocupan muchos instrumentos, ya sea de viento, eh, de percusión, que son metálicos. El mismo triángulo tiene que ser de un metal específico porque vibra mucho más y se oye para toda la orquesta para poder marcar el tiempo. El sonido se propaga en ondas. Hay dos tipos de ondas longitudinales y ondas transversales. Las ondas longitudinales son las que las partículas del medio vibran de un lado a otro en la misma dirección en la que se mueve la onda. El medio puede ser sólido, líquido o gaseoso, por lo tanto las ondas sonoras son ondas longitudinales. Las ondas transversales son las que las partículas del medio vibran hacia arriba y hacia abajo en un ángulo recto a la dirección en que se mueve la onda. Estas ondas se producen solo en sólidos y líquidos, pero no en gases. Y he aquí la percepción que tenemos de los temblores, por ejemplo, o de un sonido que esté pasando por el agua, ¿no? Tienen además estas ondas transversales que son esta sensación de movimiento. Recordemos de todas formas que las ondas se desplazan en todas las direcciones, por lo que es más fácil pensar en ellas viajando a través de una esfera. Por eso la representación que siempre hacemos es de una onda expansiva circular desde el punto original, el epicentro le llamamos en el caso de los temblores, hacia todas direcciones. Como para no tener que estar dibujando cada una de las flechas, ahí nos sirve la geometría y el círculo para demostrar y ejemplificar ese movimiento. ¿Cuáles son las características? La onda de sonido puede describirse por 5 características: longitud de onda, amplitud, periodo de tiempo, frecuencia y velocidad. Longitud de onda es la distancia mínima en la que se repite una onda de sonido. Se denomina longitud de onda, es decir, la longitud de una onda completa. Se denota con la letra griega lambda. Amplitud. Cuando una ola pasa a través de un medio, las partículas del medio se desplazan temporalmente de sus posiciones originales sin perturbaciones. El desplazamiento máximo de las partículas del medio desde sus posiciones originales no perturbadas, cuando una onda pasa a través del medio, se llama amplitud de onda. De hecho, la amplitud se usa para describir el tamaño o altura de la onda. La unidad de medida de la amplitud del sistema internacional es metro, aunque a veces también se mide en centímetros. Periodo de tiempo, el tiempo requerido para producir una onda completa o ciclo se llama periodo de tiempo de la onda. Ahora, una onda completa es producir una vibración completa del cuerpo vibratorio. Entonces, podemos decir que el tiempo necesario para completar una vibración se conoce como periodo de tiempo. La denota la letra T. La unidad de medida del periodo de tiempo siempre es segundo. Luego tenemos frecuencia. El número de ondas o ciclos completos producidos en un segundo se llama frecuencia de la onda. Dado que una onda completa es producida por una vibración completa del cuerpo, entonces podemos decir que el número de vibraciones por segundo se llama frecuencia. Por ejemplo, si se producen 10 ondas completas o vibraciones en un segundo, la frecuencia será de 10 Hz o 10 ciclos por segundo. Y la velocidad de onda, la distancia recorrida por una onda en un segundo, es la velocidad de onda. En medios homogéneos, esta velocidad será constante, por lo que varía en función del medio en el que se propague. Y aquí están cada una de las denotaciones, ¿no? Tenemos ondas transversales y longitudinales. Teníamos lambda, que era la longitud de onda, si se fijan la distancia entre uno y otro pico de la onda. Luego teníamos la amplitud,
que sería esto, cuán amplia es la onda, porque algunas son bien distantes unas de otras y otras son bien chiquititas, ¿no? La velocidad, el tiempo, la frecuencia, etcétera. Y las características del sonido, como vimos en el video, tono, duración, intensidad y timbre. Por lo tanto, todo eso tienen que tomar en cuenta aquellos que están en ingeniería, ¿no? Y que trabajan con estos elementos. ¿Por qué? Porque si yo quiero, sobre todo en empresas como esta, que se encargan de producir elementos que acallan o aíslan ciertos sonidos, la forma de hacerlo es muy similar a la forma química en la que regulamos, por ejemplo, el pH, que es ocupar y saber las longitudes de onda para contrarrestarlo con algo similar. En el fondo, algo que no pueda pasar por allí. Porque si algo vibra a esta intensidad, a esta velocidad, va a sentirse. Pero si por el contrario llega a un cierto tope, se puede eliminar, ¿no? Así que es sumamente importante tener claras las frecuencias para poder hacer este juego de qué elimino y qué no, que era algo muy similar que vimos que se hacía en las pantallas LED y OLED con respecto al espectro RGB, que cómo lo hacían para que los píxeles pudieran dar todas las formas de colores que observamos en las pantallas con solo 3 colores RGB, ¿cierto? Red, green and blue, o rojo, verde y azul, era por la longitud de onda de, en este caso, el espectro electromagnético. Acá estamos hablando del espectro de sonido, pero cómo es la onda, yo puedo contrarrestarlo y ver cuál se expresa y cuál no. De esa forma se hacía que el píxel pudiera cambiar dependiendo del canal en el que estoy mirando. Lo mismo pasa aquí si yo quiero bajar ciertos decibeles, ¿no? O si quiero aislar del sonido externo ciertas grabaciones, por ejemplo. Así que es fascinante, pero es una parte de la física que yo no manejo tanto, así que por eso no vamos a adentrarnos más allá. Pero donde sí nos vamos a adentrar, que quizás conozco un poco más, es cómo se produce la voz, porque el sonido que más tendemos a oír es nuestra voz, en la medida que lo podemos producir, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se produce esta herramienta, este instrumento con el cual todos nacemos, que es la voz? Y no estamos hablando necesariamente del lenguaje, sino de la voz, la fonación. Aquí mis alumnos de fonoaudiología podrán ayudarme, podrán corregirme si me equivoco en algo en los comentarios, ¿no? Vamos a ver primero la fisiología y anatomía de cómo el cuerpo humano produce la voz y eventualmente el habla, ¿no? Porque todos producimos inicialmente la voz, la fonación, cuando somos bebés, y luego poco a poco desarrollamos el habla y el lenguaje. Pero primero, ¿cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son las partes de nuestro cuerpo que juegan un rol en realizar este sonido? ¿Cómo el cuerpo humano produce la voz y el habla? Todos los días, muchos de nosotros dependemos de la voz y el habla para comunicarnos. Exploremos los procesos de la respiración, la fonación y el habla. ¿Qué es la voz? La voz es tan única como una huella dactilar. La voz o vocalización es el sonido que producen los seres humanos y otros vertebrados utilizando los pulmones y las cuerdas vocales de la laringe. La laringe es el órgano principal de producción de la voz. La voz y el habla no son lo mismo. El llanto de un bebé o la risa de un adulto son ejemplos de vocalización o producción de la voz. ¿Qué es el habla? Las personas normalmente expresan pensamientos, sentimientos e ideas oralmente entre sí a través de una serie de movimientos complejos que cambian el tono básico creado por la voz en sonidos específicos e identificables llamados habla. Antes de entrar en más detalles sobre cómo se producen la voz y el habla, veamos cómo respiramos. El primer paso es llevar aire a los pulmones. Un gran músculo en forma de cúpula llamado diafragma, que se encuentra directamente debajo de los pulmones, se contrae y se expande verticalmente, levantando la caja torácica que los pulmones se llenen de aire.
Después de que los pulmones llevan oxígeno al cuerpo, eliminan el dióxido de carbono al exhalar. Al exhalar, el diafragma y la caja torácica vuelven a sus posiciones de reposo, expulsando el aire de los pulmones. ¿Cómo producimos la voz? Hay varias partes del cuerpo que tienen un papel en la producción de la voz. Las cuerdas vocales son dos bandas de tejido que están ubicadas una frente a la otra en la laringe. La laringe se encuentra entre la base de la lengua y la parte superior del pasaje a los pulmones, que se conoce como tráquea. Cuando no está hablando, las cuerdas vocales están abiertas para que pueda respirar. La voz se genera por el flujo de aire de los pulmones. Cuando llega el momento de hablar, la presión debajo de la laringe aumenta hasta que las cuerdas vocales se abren, separándose. Primero se separan las cuerdas vocales en la parte inferior y luego en la parte superior, y el aire pasa a través de esta abertura muy estrecha. La abertura entre las cuerdas vocales se llama glotis, que se abre durante la respiración y se estrecha durante la producción de la voz. La presión hace que el aire pase a través de las cuerdas vocales, lo que crea una succión cuando exhalamos. Esta succión une las cuerdas vocales en la parte inferior, seguidas por las de la parte superior. Cuando el aire de los pulmones pasa por las cuerdas vocales a gran velocidad, las cuerdas vocales vibran. Para producir un habla alta típica, las cuerdas vocales y la laringe deben vibrar normalmente. ¿Cómo producimos el habla? El habla se produce por medio de acciones musculares coordinadas con precisión en la cabeza, la garganta, el pecho, la boca, la cavidad nasal y el abdomen. El desarrollo del habla es un proceso gradual que requiere años de práctica. Durante este proceso, un niño aprende a regular estos músculos para producir un habla comprensible. Las diferentes partes de nuestra nariz y boca se colocan cuidadosamente para crear sonidos del habla. Posicionamos el velo del paladar, la lengua, la mandíbula y los labios con relación a partes permanentes de nuestro tracto vocal, como el paladar. Como puede ver, el proceso de producir la voz y el habla es complejo y tiene un papel importante en nuestra vida diaria. Para obtener más información sobre la voz y el habla, visite el sitio web del NIDCD en www.nidcd.nih.gov. Ahora, ese es la página de Estados Unidos. Pero igualmente, si llegan a encontrar que hay problemas de fonación, que hay problemas en el habla, recuerden que los especialistas siempre son los fonoaudiólogos, quienes están estudiando justamente en diversas universidades para poder ayudarnos en todo este proceso, sobre todo en la primera infancia, pero a veces también nos ayudan en la adultez, porque no hay que pensar que los fonoaudiólogos solamente están allí en caso de que yo tenga algún problema al oído o que tenga algún problema del habla cuando soy pequeño, porque también pasa mucho que dependiendo de algún accidente, ¿no? Incluso accidentes cerebrovasculares, muchas veces perdemos producto de estos accidentes, ya sea por enfermedades, por alguna discapacidad o por algún accidente de cualquier tipo, algunas de estos movimientos y ellos nos pueden ayudar a entrenar porque nuevamente todos son musculatura, por lo tanto podemos aprender a trabajar con ellos. Incluso para nosotros, quienes somos docentes, trabajar con fonoaudiólogos es sumamente importante porque nuestra principal herramienta de trabajo es la voz y es la que menos cuidamos muchas veces y ellos nos pueden ayudar y enseñarnos a proyectar mejor la voz. También los músicos, ¿no? Cuando están en un coro o necesitan proyectar la voz, nuevamente, no solamente estos músculos funcionan, sino también los músculos del diafragma y, por cierto, los músculos de la zona baja torácica para poder impulsar, ¿no? Esta intensidad en el canto, por ejemplo. Así que es muchos los ámbitos y muchas las edades en las que podemos necesitar a especialistas como los fonoaudiólogos. Entonces, tal cual como vemos aquí, es una serie de órganos los que requerimos para poder producir la fonación, ¿no? Independiente de la voz en sí, sino los sonidos. Vamos a verlos para que nos queden un poquito más claros.
la voz como instrumento y cómo funciona, ¿no? Nuestro cuerpo está provisto de un instrumento natural que nos permite comunicarnos con otros seres humanos a través de la producción de sonidos dotados de sentido y sensibilidad. La voz es el producto de la puesta en marcha de este complejo sistema de órganos perfectamente sincronizados que a través de algo tan básico como el aire es capaz de crear mensajes tan complejos como una melodía o la combinación de fonemas que componen una palabra. ¿Cómo funciona nuestra voz? Cuando abordamos la voz como un instrumento natural que forma parte de nuestro cuerpo, realmente no nos referimos a ella como a un único instrumento, sino a dos, uno de viento y uno de cuerda. Desde un punto de vista anatómico, la voz es el producto de una estructura, el aparato fonador, que si bien funciona como una unidad, se divide en tres partes. Los elementos respiratorios, que serían los instrumentos de viento. Aquí cabría la tráquea, los bronquios, los pulmones, el diafragma, la caja torácica, los músculos intercostales, todos aquellos órganos que intervienen en la entrada y salida de aire de nuestro organismo. Y solamente cuando ellos están funcionando correctamente vamos a tener suficiente aire para poder realizar este sonido sin cansarnos, por ejemplo. Y por ello es tan importante aprender a respirar para poder proyectar correctamente la voz. Luego tenemos los elementos fonadores, correspondientes al instrumento de cuerda. Son los elementos encargados de producir la voz. Estrictamente, la voz se genera en un único punto de la laringe, que son las cuerdas vocales, y en concreto en el espacio que queda entre ellas, que sería la glotis. Y por el aire, perdón, y por el que el aire tendrá que pasar en su recorrido de vuelta hacia el exterior, ejerciendo mayor o menor presión y haciendo que las cuerdas vocales vibren. ¡Uy! Me vino un pequeño regurgitamiento. Haciendo que las cuerdas vocales vibren a su paso. Y luego tenemos los elementos articuladores. Se componen como una caja de resonancia de estos instrumentos, porque como son de dos formas muy distintas, yo necesito una forma de conectarlos, ¿no? De armonizarlos. Justo antes de salir al exterior, el aire que ha sido transformado en sonido gracias a las intervenciones de las cuerdas vocales, adquiere uno de sus rasgos más característicos, el timbre, algo que hace diferente a cada voz. Además, aprovecha estas cavidades supraglóticas, es decir, por encima de la glotis, para aumentar su resonancia. Intervienen en este proceso el paladar, la lengua, los labios e incluso los dientes. Y es por eso que, sobre todo en la tercera edad, ¿no? Si perdemos un poco alguna de nuestras piezas dentales o si necesitamos el uso de placas, muchas veces puede que nuestros abuelos, ¿cierto? O nuestros padres, dependiendo sientan que su voz ya no suena igual o que la modulación de las palabras les sea más difícil, porque incluso los dientes juegan un rol importante en cómo suena nuestra voz. Pasa mucho con mi abuela, mis tías y mi misma madre, ¿no? Que cuando de repente trabaja con alguno de estos aparatos de reconocimiento vocal, ¿no? No voy a decir el nombre en caso de que alguno tenga alguno de estos aparatos, ¿no? Pero estas inteligencias artificiales que uno puede pedirle por celular que nos haga algo cuando queremos no tener que tipear, sino que por voz activarlos, producto de que no pueden modular tan bien, dado de que hay alguna pieza dental que falta o que es placa, la inteligencia artificial no las reconoce o las malentiende. Así que también tenemos que pensar mucho en ello. ¿Y qué decir cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma? Cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, nos damos cuenta que cada lenguaje ocupa y posiciona la lengua y otras estructuras de manera distinta para producir distintos sonidos, ¿no? El inglés, el aymara, ¡puf! De todos. Y ahí hay toda una serie de fonaciones que a veces tienen que producirse en la base de la lengua, en los labios, en el paladar, etc. Así que vamos a la anatomía del sonido. La producción de sonido es la consecuencia
de una predisposición orgánica específica de nuestra anatomía. Los elementos respiratorios, fonadores y articuladores están dotados de unas características muy concretas para que, gracias a su perfecta sincronización, podamos imprimir al sonido sus tres rasgos característicos: el tono, el volumen y el timbre. Cada parte del aparato fonador está preparada para que el cantante, habiendo tomado conciencia de sus funciones, pueda llegar a dominarlas desde un punto de vista físico. Si hay algo que deben asimilar desde el principio es que en el caso de la voz, instrumento e instrumentalista son una misma cosa. En nuestro aparato fonador, especialmente en la parte respiratoria, hay numerosos órganos que no nos son más que meros tubos de conducción de aire, como la tráquea, fuelles de conexión, como el diafragma, o músculos que posibilitan una mayor capacidad de contenido en nuestros pulmones. En términos estrictos, son una herramienta. Sin embargo, forman parte de nosotros. No podemos desvincularlos de ella y por tanto debemos aprender a utilizarlas con precisión desde el interior, ¿no? Y ahí tenemos los distintos órganos. Así que podemos hacer ejercicios para mejorar la técnica vocal. Y aquí es donde es sumamente importante la práctica, porque como son músculos, la gran mayoría de ellos, yo puedo entrenarlos. Igual que como yo puedo entrenar para tener bíceps y tríceps mucho más fuertes o glúteos más levantados, yo puedo practicar y hacer ejercicios de calentamiento vocal para que mi voz no quede tan agotada luego de una jornada muy larga de clases, por ejemplo, como también puedo practicar antes de un concierto. Por lo tanto, es algo a lo que yo puedo llegar, es algo que yo puedo aprender, una habilidad que se puede desarrollar. Y allí es donde los expertos nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Que esa es una de las partes. Y vamos a ver aquellos datos sorprendentes. 7 datos sorprendentes que quizás no hayas escuchado sobre tu voz. Porque a muchos les debe de pasar de que cuando uno graba su voz, uno se oye distinto. Cuando yo me oigo mientras estoy hablando, yo siento que tengo un cierto timbre, ¿no? Y luego oigo la grabación que mandé por WhatsApp y sueno completamente distinta. ¿Por qué es eso? Vamos a ver. En esta noticia que hizo la BBC, cuando termine de cargar, ¿no? 7 datos sorprendentes que quizás no hayas escuchado sobre tu voz. Todo el mundo nace con una voz única. ¿Te gusta cantar, tararear o simplemente eres un consumado charlatán? Sea cual sea, ¿cuánto sabes acerca de nuestro maravilloso instrumento, la voz? El programa de ciencia de la BBC, The Curious Cases of Rutherford and Fry, ha llevado a cabo una investigación sobre el tema y ha descubierto varios datos sorprendentes. El primero, tienes tu acento desde que naciste. Los bebés comienzan a captar los acentos de sus padres cuando todavía están en el útero. Una investigación llevada a cabo con bebés franceses y alemanes descubrió que los gritos de los recién nacidos imitaban la entonación de su idioma nativo. También descubrieron que era posible diferenciar de qué país era el bebé por la forma en la que lloraban. Interesantísimo. 2. ¿De dónde viene la voz? La voz comienza en la caja torácica cuando exprimes el aire suavemente para proporcionar un flujo controlado a través de la laringe. 2 pedazos de tejido, llamados cuerdas vocales, vibran de un lado a otro a medida que pasa el aire, produciendo un extraño zumbido. Luego, la manipulación del resto de tus articuladores, labios, mandíbula, lengua y paladar blando en la parte posterior de la garganta, es lo que forma la voz. Y aquí también está la razón por la cual si llegamos a tener laringitis, tendemos a tener la voz más ronca, versus si tenemos faringitis, ¿no? Hay una cierta
Diferencia entre si me cuesta tragar o si estoy ronco al momento de hablar, por en qué parte de nuestro aparato fonador o de nuestras vías respiratorias se encuentra la infección. Número 3. ¿Por qué se vuelve más grave? Las voces de los hombres se vuelven más graves durante la adolescencia. La laringe masculina desciende dentro de la garganta y comienza a sobresalir. Esto es lo que se conoce como nuez o manzana de Adán. La distancia entre la laringe y la boca, conocida como el tracto vocal, se hace más larga en el caso de los varones. Un tubo más largo produce una nota más baja, y eso es lo que hace que las voces de los hombres se vuelvan más profundas. Algo similar pasa con las mujeres durante la menopausia, por lo que el tono de sus voces puede volverse más grave también. 4. Imitas la voz de la gente que te gusta. Cuanto más te guste a alguien, más ajustarás tu voz para sonar igual que él o ella. Si a un hombre le gusta una mujer, es probable que su tono de voz se vuelva más agudo cuando habla con dicha persona. Interesante. Va a haber que ponerlo en práctica, ahí poner el oído a ver si eso pasa. 5. ¿Por qué tu voz se vuelve floja? A medida que envejeces, tus cuerdas vocales se vuelven más flojas y el aire se filtra cuando hablas, dando a tu voz un sonido más entrecortado, que también pasa mucho cuando escuchamos a nuestros mayores. Esto también significa que te costará hablar durante mucho tiempo sin quedarte sin aliento. Y yo lo veo muy claramente en mi abuela de 95 años, que muchas veces da la impresión de que no estuviera hilando bien las ideas, pero en realidad es que se está quedando sin aliento mientras conversamos. Además, el tono de tu voz puede volverse más agudo en la vejez, ya que tus músculos vocales se debilitan y por lo tanto no vibran de la misma forma. Número 6. Siempre sonarás más joven de lo que pareces. La buena noticia es que tu voz envejecerá más lentamente que el resto de tu cuerpo, algo que sea. Si intentas adivinar la edad de alguien a partir de su voz, normalmente pensarás que dicha persona es más joven de lo que realmente es. Y número 7, cómo mantener tu voz en forma. Al igual que ocurre con el resto del cuerpo, necesitas ejercitar los músculos de tu voz para mantenerlos en buen estado a medida que envejeces. Intenta este ejercicio vocal para estirar las cuerdas vocales y mantenerlas en óptimas condiciones, aunque tal vez no en público. Primero, elige una palabra y estírala lo más que puedas. La idea es pronunciarla como si fuera una sola sílaba. A continuación, pronuncia esta palabra en un tono de voz agudo. Sigue diciéndola mientras tu tono de voz desciende gradualmente. Intenta pronunciar la palabra lo más grave que puedas y durante el mayor tiempo posible. Al final del ejercicio deberías estar casi sin aliento. Repite el ejercicio. O si no, también puedes unirte a un coro. Mantendrás tu voz en forma y te divertirás mucho más, ¿no? Cantar ayuda muchísimo. Yo personalmente, antes de empezar todos estos procesos, para quitarme un poco los nervios y para calentar mi voz, si bien conozco algunas técnicas vocales que me enseñaron mis alumnos fonoaudiólogos, lo que suelo hacer para calentar mi voz antes de empezar a grabar es hacer una pequeña sesión de karaoke, tener una lista, cantar a todo volumen, como estoy sola aquí grabando, haciendo el loco todo lo que se quiera y así empiezo con toda la energía las sesiones. Pero bueno, esa es solo una parte del viaje del sonido, ¿no? Luego, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo es nuestro cuerpo capaz de recibir estas vibraciones e interpretarlas en lo que nosotros sentimos como lenguaje o sonidos, música, etcétera? Vamos a verlo nuevamente con un pequeño video viendo primero lo anatómico y fisiológico y luego analizándolo más allá. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire.
El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Muy bien, entonces vamos a ver cómo escuchamos, porque tal cual como es todo un proceso complejo el producir la voz y qué decir, producir el lenguaje después, el habla, lo mismo es cómo escuchamos. Hay toda una serie de eh, órganos que trabajan en conjunto para poder tener este sentido de la audición. Y vamos a aprovechar este blog de la Universidad Estatal de Arizona que dice, pregúntale a un biólogo sobre cómo escuchamos. Dice así, mientras caminas por un campo cubierto de hierba, el viento se levanta y empuja sobre ti. Cuando caminas por la calle, pasa un autobús que empuja el aire y polvo en tu cara. En el aire a tu alrededor hay pequeñas partículas flotantes llamadas moléculas de aire. Realmente solo notamos esto cuando el aire se mueve lo suficiente como para sentir viento o brisa, pero las moléculas de aire se mueven todo el tiempo. Por lo general, las moléculas de aire crean sonidos silenciosos y pequeños movimientos que no podremos escuchar ni sentir. Pero cuando algo crea una vibración lo suficientemente fuerte, como cuando alguien aplaude o cuando sus cuerdas vocales se mueven cuando hablas, las moléculas de aire se empujan entre sí. Esto hace que una onda de sonido viaje por el aire. Una vez que estas moléculas de aire llegan al oído, el movimiento del aire provoca una serie de cambios que hacen que escuches un sonido. Entonces, ¿qué cambios tienen lugar que convierten una onda de sonido en algo que entiendes? Nuevamente aquí tenemos que hacer el cambio entre energía cinética, ¿no?, de estas vibraciones a energía eléctrica en este caso. Antes de discutir cómo funciona el oído, necesitamos conocer algo de anatomía básica del oído. Tu oído tiene 3 secciones, externo, medio e interno. El oído externo está formado por el canal auditivo y termina en el tímpano, la membrana timpánica. Detrás de la membrana timpánica está tu oído medio. El oído medio se nombra de manera muy apropiada ya que conecta el oído externo con el interno.
3 huesos forman esta conexión y se denominan huesecillos. Los 3 huesecillos son el martillo, el yunque y el estribo. Los huesecillos juntos son más pequeños que una moneda de 10 centavos. La última sección del oído se llama el oído interno. Esta sección está compuesta por la cóclea. La cóclea se parece a una concha de caracol y está llena de líquido y nervios que envían los sonidos a tu cerebro. Ahora, volvamos a esas moléculas de aire. Cuando las moléculas de aire llegan a tu oído, viajan a través de su canal auditivo hasta que chocan con tu tímpano. ¿Alguna vez has jugado al dominó? Los alineas y todos se empujan contra el primero. Este dominó cae en el siguiente, haciendo que caiga el siguiente y así sucesivamente. El sonido funciona de la misma manera. Cada vez que el sonido golpea algo, hace que algo más se mueva. Así es como el sonido se mueve por el camino hasta llegar al cerebro. Las moléculas de aire que se mueven a través del canal auditivo hacen que el tímpano se mueva hacia adelante y hacia atrás. Los huesos del oído medio están conectados al tímpano y también comienzan a moverse hacia adelante y hacia atrás. El movimiento de los huesos empuja una membrana de la cóclea llamada ventana oval. Debido a que los huesos empujan la ventana oval, el líquido comienza a moverse hacia adelante y hacia atrás dentro de la cóclea. Cuando el líquido se mueve, mueve pequeñas células llamadas células ciliadas alineadas dentro de la cóclea. Es casi como el pasto marino movido por la corriente. Cuando el líquido empuja las células ciliadas, se activan y envían señales neuronales al nervio auditivo. Las señales viajan a través de este nervio al cerebro para que puedan entender el mensaje, ¿no? Si toda nuestra audición es causada por el movimiento de estas partes conectadas, ¿cómo es que podemos escuchar diferentes sonidos desde un pequeño mosquito zumbando cerca de nuestro oído hasta la bocina de un barco? Bueno, el tímpano se mueve a diferentes velocidades dependiendo del sonido, porque era una de las características que vimos de él, ¿no? Los sonidos agudos, como el canto de los pájaros, hacen que el tímpano se mueva rápido, alta frecuencia. Los sonidos bajos, como el zumbido de un secador de pelo, hacen que el tímpano se mueva lentamente. Una vez que el líquido llega al oído interno, lo mueve dentro de la cóclea. El fluido se mueve a la misma velocidad que el tímpano. Hay muchas células ciliadas dentro de la cóclea, pero cada una solo responde a una velocidad específica del líquido, a una frecuencia específica. Algunas células ciliadas responden al fluido de movimiento más lento, otras responden al movimiento más rápido. El nervio auditivo obtiene la información sobre el sonido según las células ciliadas que se muevan y esto ayuda al cerebro a decidir cuál es el sonido. Ahora, si estamos nuevamente, como vimos en el primer video, frente a infrasonidos o ultrasonidos, ¿no? Aquellos que nosotros no percibimos, es justamente porque no tenemos las células ciliadas que puedan moverse a esa frecuencia y nuestro tímpano tampoco vibra a esa frecuencia, por eso no la oímos. Pero hay una cierta cantidad de sonidos que si bien llegábamos hasta los 2000 Hz, no son sanos para nuestros oídos porque también podemos tener heridas, ¿no? Yo puedo perforarme el tímpano si no ocupo las medidas de seguridad necesarias cuando trabajo en algún elemento, por ejemplo, de construcción. Por algo se dan protecciones auditivas, muchas veces a mecánicos, a constructores, y debemos utilizarlos porque si no podemos producir cierta sordera a ciertos niveles, ¿no? de frecuencia, lo que signifique que no oigamos ciertas cosas. Si bien con la edad también se puede producir la sordera poco a poco y generalmente los sonidos agudos son los que primero se pierden, producto de que hacen timbrar o más bien mover el tímpano muy fuerte, igualmente podemos prevenirlo, por lo tanto tenemos que tener allí cuidado con ello. Porque la sordera se puede producir por muchas razones, así como puede venir desde nacimiento. Pero si podemos prevenirla, es cosa de cuidar nuestro oído, ¿no? Todos nuestros oídos, porque no hay manera en la que nosotros podamos apagar el sonido, ¿no? Yo no puedo voluntariamente decir voy a dejar de oír algo.
A mí me encantaría, con mi hipersensibilidad muchas veces ciertos sonidos me vuelven loca, pero depende de cómo esté en el día. También es algo bien interesante, no es que esté hipersensible todo el tiempo, porque yo creo que me volvería loca de ser así, viviendo en una ciudad como la que vivo. Y qué decir ahora en Navidad que está en mi ciudad habiendo carros alegóricos repartiendo regalos a los niños, ¿no? Pero lo que sí pasa a veces es que hay momentos del día o días específicos en los que siento una hipersensación, siento que cada ruido llegará más profundo a mi oído de lo que yo quisiera o se perpetúa en él y sigo oyéndolo muchas veces y allí es donde ciertos audífonos canceladores de ruido me ayudan para poder llevar ese día mucho más tranquilo, pero no todas las veces lo requiero, ¿no? Pero incluso si no tenemos esta hipersensibilidad o hiposensibilidad, es importantísimo que si trabajamos con situaciones en las que nos encontramos con sonidos que son demasiado altos o dañinos para nuestro tímpano, tenemos que proteger, porque no tenemos cómo cambiarlo. Así que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y aquí tenemos algunas curiosidades de la audición, datos sorprendentes sobre cómo oímos el mundo. Y aquí también cada uno de nosotros tiene una particularidad, ¿no? Como la mía. Así que vamos a ver estas curiosidades. La audición es uno de los sentidos más fascinantes y complejos que poseemos como seres humanos. A través de nuestros oídos somos capaces de captar una amplia variedad de sonidos, desde el suave susurro del viento hasta el potente estruendo de un trueno. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la audición va mucho más allá del simple escuchar. A lo largo de la historia se han descubierto muchas curiosidades y datos sorprendentes sobre este proceso sensorial que nos conecta profundamente con nuestro entorno. Y aquí vamos a explorar algunas de esas curiosidades sobre la audición y cómo funciona el oído humano. Número 1, la audición comienza en el vientre materno y por eso también desde el vientre materno venía el cómo producimos la voz. Uno de los hechos más asombrosos sobre la audición es que comienza mucho antes de que nazcamos. A partir de la semana 18 de gestación, los fetos son capaces de detectar sonidos del exterior. Aunque los sonidos están amortiguados por el líquido amniótico, porque ya dijimos que dependiendo del medio, los sonidos viajan a velocidades distintas y suenan distinto, los estudios han demostrado que los bebés pueden oír la voz de su madre y reconocerla una vez que nacen. Esta precoz audición es clave para el desarrollo de la capacidad lingüística en los primeros años de vida, sin mencionar que es clave para poder distinguir los vínculos familiares, ¿no? Y a quién le tengo más confianza una vez que nazca. Número 2, el oído humano tiene un rango increíblemente amplio. El oído humano puede detectar sonidos en un rango de frecuencia que va aproximadamente desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Sin embargo, nuestra audición es más sensible a frecuencias entre los 2.000 y 5.000 Hz, que coinciden con el rango de la mayoría de las vocales humanas, lo que explica por qué es más fácil oír las conversaciones que sonidos de baja frecuencia como el estruendo de un tambor lejano. Número 3. La audición humana es direccional. A menudo damos por sentado nuestra capacidad para determinar de dónde proviene un sonido. Esto se debe a que nuestros dos oídos trabajan en conjunto para detectar la diferencia de tiempo y de intensidad con la que el sonido llega a cada uno. Si un sonido proviene de nuestra derecha, llegará primero al oído derecho y unos microsegundos después al izquierdo. Esta diferencia sutil le permite a nuestro cerebro calcular la ubicación del sonido, dándonos una ventaja evolutiva clave para la supervivencia. Sin embargo, no es perfecto, porque lo que verdaderamente nos puede ayudar es el movimiento de la cabeza, porque no es el caso nuestro como el de otros animales que tienen orejas giratorias, ¿no? Varios em, herbívoros, pero que no son predadores, sino que son presa, ¿no? Pueden mover las orejas
para poder determinar mejor la dirección, como es el caso de algunos animales. Número 4. No todos los animales oyen de la misma manera. Si bien los seres humanos tienen un rango auditivo relativamente amplio, algunos animales lo superan de manera impresionante. Los perros, por ejemplo, pueden oír frecuencias de hasta 45.000 Hz, lo que les permite detectar sonidos que los humanos ni siquiera perciben, como el silbido eh, de un perro. Ha de ser ese silbato, ¿no?, que hay especial para los perros. Los murciélagos, por otro lado, tienen una capacidad auditiva aún más extensa, pudiendo captar sonidos hasta los 100.000 Hz, utilizando este agudo sentido de la audición para ecolocalizar a sus presas en la oscuridad total. Número 5. La pérdida de audición no es solo por edad. Es común asociar la pérdida de audición con el envejecimiento, pero no es la única causa. Exponerse a sonidos fuertes de manera continua es una de las principales razones por las que las personas de todas las edades pueden experimentar pérdida auditiva. Los conciertos, auriculares con volumen muy alto y los ambientes ruidosos en general pueden dañar las delicadas células ciliadas del oído interno, que son las responsables de convertir las ondas sonoras en señales eléctricas para que el cerebro las interprete. Este tipo de daño es permanente, lo que subraya la importancia de cuidar nuestra audición en el día a día. Número 6. El ruido blanco y su relación con el sueño. El ruido blanco ha ganado popularidad como herramienta para mejorar el sueño. Se trata de una mezcla de todas las frecuencias que el oído humano puede percibir y al generar un sonido constante, enmascara otros ruidos ambientales, ayudando a crear un ambiente propicio para dormir. Muchas personas descubren que los sonidos del ruido blanco ayudan a conciliar el sueño más rápido y a mantener un descanso ininterrumpido. Número 7. El oído interno y el equilibrio. Otra curiosidad fascinante es que el oído no solamente es responsable por la audición, sino también del equilibrio. Dentro del oído interno se encuentra el sistema vestibular, compuesto por una serie de canales llenos de líquido. Estos canales responden a los movimientos de la cabeza, enviando señales al cerebro sobre la orientación del cuerpo. Por eso, cuando giramos rápido y luego nos detenemos de repente, sentimos mareo. El líquido en los canales sigue moviéndose, lo que confunde a nuestro cerebro sobre nuestra posición. Número 8. La capacidad de reparación del oído humano es limitada. Aunque el cuerpo humano tiene la capacidad de sanar muchas partes de sí mismo, el oído interno no tiene esa suerte. Las células ciliadas que mencionamos anteriormente, encargadas de captar el sonido, no se regeneran una vez que se dañan. Son muy especializadas. Esto significa que cualquier pérdida de audición debida a la exposición a ruidos fuertes o a lesiones es, en la mayoría de los casos, irreversible. Este dato destaca la importancia de la prevención para evitar daños auditivos permanentes. Número 9. La relación entre la audición y las emociones. La audición no solo nos permite comunicarnos, sino también está profundamente ligada a nuestras emociones. Estudios han demostrado que ciertos sonidos pueden desencadenar respuestas emocionales intensas. La música, por ejemplo, tiene la capacidad de alterar nuestro estado de ánimo, y esto se debe en gran parte a cómo el cerebro procesa los diferentes elementos sonoros, como el tono, el ritmo y la armonía. Además, los sonidos agudos o inesperados pueden activar nuestra respuesta de lucha o huida, una reacción automática de nuestro sistema nervioso frente al peligro. Y eso a mí me pasa muchísimo, de que en algunas ocasiones, incluso con mis protectores o sin ellos, hay a veces sonidos que por razón que no puedo explicar, tal cual como sale allí, me causan la necesidad de tengo que irme de allí, no aguanto ese ruido, tengo que alejarme. Es como una sensación instintiva de peligro, ¿no? Y creo que a muchos les ha de pasar, pero en contextos, por ejemplo, con la alarma de tsunami, etcétera. Luego, la evolución de la tecnología auditiva. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado mejorar la audición mediante avances tecnológicos, desde los primeros audífonos hasta los modernos implantes cocleares. La tecnología auditiva ha evolucionado enormemente. Hoy en día, los audífonos de última generación
no vamos a decir la marca, ofrecen una audición clara y personalizada para quienes sufren pérdida auditiva, integrando caracteres como la conectividad Bluetooth y la reducción avanzada de ruido, ¿no? Y dado que salió mencionada, vamos a hablar también de la música, porque la música nos afecta y tiene un componente muy sociocultural también. Hay estudios que demuestran que los mismos tonos no necesariamente los percibimos como tonos tristes, tonos alegres, y que depende mucho de a qué cultura pertenecemos, para que ciertos instrumentos y ciertos sonidos nos evoquen una cierta emoción, ¿no? Dependiendo de en qué parte del mundo vivimos y de nuestra cultura. Como bien vimos allí, la música activa casi todo nuestro cerebro, desde áreas sensoriales y motoras hasta la emoción y la memoria, liberando neurotransmisores como la dopamina, que se asocia al placer, la serotonina, que se asocia al bienestar, y la oxitocina, que se activa con la conexión social. Esto mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y potencia la memoria y la concentración. Incluso tocar un instrumento puede preservar la función cerebral con la edad, conectando diversas habilidades cognitivas. Por lo tanto, la música es más importante de lo que pensamos y muchas veces, sobre todo en los colegios, lo pasamos casi como algo extracurricular cuando en realidad es una de las actividades que más neuronas activa en nuestro cerebro. Que vamos a ver este video sobre por qué amamos tanto la música. Después de los comerciales. La música ha estado presente en la humanidad desde el inicio y nos acompaña en toda nuestra vida exaltando nuestras emociones. ¿Por qué amamos la música? No hay un área del cerebro especializada en comprender la música, sino que apreciarla es una función superior que articula muchas regiones del cerebro. La neurocientífica Valerie Salimpour, a partir de un experimento realizado en McGill College, descubrió que cuando escuchamos música que nos gusta, un área llamada núcleo accumbens se conecta con el hipocampo, relacionado con la toma de decisiones, y con la amígdala, el centro de las emociones. Durante la experiencia, el cerebro se inunda de dopamina, la hormona recompensa que se libera también con estímulos como el sexo, ciertas drogas o la comida deliciosa. Escuchar música puede ser adictivo. Pero, ¿por qué reaccionamos así solo con la música y no con cualquier sonido? Nuestra afición tiene que ver con el reconocimiento de patrones. Cuando escuchamos estructuras musicales y somos capaces de predecir lo que sigue, el cerebro se da una recompensa a sí mismo. Pero si los patrones son demasiado predecibles, se pierde el reto y no hay recompensa. Por eso nos gusta oír piezas musicales nuevas, pero que de alguna manera sean similares a los patrones que ya conocemos. ¿Cómo se construyen esos patrones? Invitamos a la artista de la voz, Valentina González, para que nos explique. Hola, Valentina. Hola, Javier. Hola, mentes curiosas. Son muchos los elementos que componen una pieza musical, como la armonía, el timbre o el volumen. Los dos más relacionados con los patrones musicales son el ritmo y la melodía. El ritmo es la manera en que los sonidos fuertes, los débiles y los silencios se organizan en el tiempo. Escucha lo siguiente. Aunque lo hayas oído por apenas unos segundos, estoy segura de que podrás predecir el patrón. ¿Lo intentamos juntos? ¿Puedes sentir esta dosis de dopamina en tu cerebro? La melodía está formada por una sucesión de tonos o notas. Algo curioso. Al reconocer una melodía, nuestra mente solo recuerda los intervalos, que son las distancias entre los tonos, no los tonos específicos. Escucha esta breve melodía. Aunque cambiemos las notas específicas, conocemos la melodía si mantenemos los intervalos, o sea, la relación entre las notas. Estas secuencias forman frases que, con variaciones, se repiten formando patrones. Veamos si puedes reconocer el patrón de esta melodía y completar la nota que falta. ¡Canta conmigo! Repite el tono que yo cante y veamos si adivinas el tono que falta. Pa, pa,
pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Lo lograste? ¡Felicidades! ¡Te has ganado una dosis de dopamina! Oye, pero ¿por qué el cerebro se recompensa por reconocer y componer patrones musicales? Según Darwin, la música podría jugar un papel importante en la búsqueda de pareja. Después de todo, los patrones sonoros le funcionan así a muchos animales, los grillos, los pájaros y las ranas, por no hablar de las estrellas de rock. O quienes llevan serenatas. Más recientemente se ha sugerido que el reconocimiento de patrones en sí mismo es una herramienta valiosa para detectar depredadores o encontrar comida, o sea, nuestra mismísima supervivencia, por lo que reforzar esa habilidad usando la música sería vital. Por otro lado, somos una especie altamente social y la música y la lengua están íntimamente vinculadas a nuestra imperiosa necesidad de comunicación. Mucho de lo que no se puede decir con palabras se puede expresar mediante la música. Por nuestra misma naturaleza social, la música juega un papel importante en la formación de comunidades. Los himnos nacionales, los cantos de la iglesia o las porras de los equipos de fútbol son ejemplo de esto. Y en la vida cotidiana nos identificamos con aquellos que disfrutan el mismo tipo de música que nosotros. La música es un universo vastísimo. Lo que conocemos como música occidental, con sus escalas, tonalidades y rítmicas, es solo una pequeña parte del espectro musical universal. Por ejemplo, mi escala favorita de música clásica del norte de la India es esta. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Vamos de do a do, pero con 2 semitonos inesperados en el camino que no acostumbramos en la música occidental. Al escucharlo, viajamos a algún país lejano. En el flamenco existen palos o subgéneros que tienen patrones rítmicos muy especiales, como el de 12 tiempos. En un plano más filosófico, crear música es lo más extraordinario que conozco. Poder dar vida a algo que no existía con notas que nacieron de los sonidos de la naturaleza de la cual venimos todos. Ay, de verdad que hay algo de divino en componer música. En todo caso, la música es de esos aspectos de la vida que, aunque aparentemente no tienen una utilidad, tienen la función más importante: hacernos más humanos. Curiosamente, te invitamos a visitar el canal de Valentina González y su página web Muy bien, así que efectivamente la música dice mucho de nosotros. Pero si nos vamos al punto de vista fisiológico, tal como aparecía allí, la música tiene un efecto muy grande en nuestro cerebro y que puede incluso ayudarnos a prevenir el envejecimiento temprano de nuestras neuronas. Y eso es lo que vamos a ver aquí en esta nota de National Geographic. ¿Qué efecto provoca la música en el cerebro de las personas? Escuchar, interpretar o componer melodías no solo resulta ser una experiencia agradable, también puede ser beneficiosa para la salud. La música puede despertar diversas emociones, inspirar y generar placer, pero parece que que eso no es todo, perdón. También tiene efectos positivos en la salud cerebral. Reconoce el informe de 2020 titulado La música en nuestras mentes, el gran potencial de la música para promover la salud cerebral y el bienestar mental, elaborado por el Consejo Mundial sobre la Salud Cerebral. En 2020, este Consejo Mundial reunió un grupo de expertos para examinar las evidencias respecto a la influencia de la música sobre la salud cerebral y concluyó que este arte tiene la capacidad de estimular diferentes áreas del cerebro de manera coordinada y en tiempo real. ¿Cuáles son los beneficios de escuchar música? Además de brindar diversión y placer, la música tiene la ventaja de mejorar la salud de manera segura y económica, sostiene el documento. Es que puede generar una sensación de bienestar, reducir el estrés, facilitar las relaciones interpersonales, modular el sistema cardiovascular, mejorar el equilibrio y fortalecer el sistema inmunitario sin ningún efecto adverso. Cómo la música influye en la salud del cerebro. Además, oír o interpretar música podría tener un impacto favorable a nivel cerebral. En su documento, esta asociación sugiere que esta
es una poderosa manera de estimular el cerebro, ya que afecta a diferentes regiones, entre ellas las involucradas en oír y escuchar. El movimiento, la atención, el lenguaje, las emociones, la memoria y las habilidades de razonamiento. De esta manera ayuda a que múltiples partes trabajen en conjunto. No sé ustedes, pero yo siempre he podido memorizar mejor las canciones que muchas veces lo que uno estudia, ¿no? Y personalmente yo no puedo estudiar o no podía estudiar cuando estudiaba en silencio. Hasta cuando hago los episodios que estamos haciendo ahora, yo necesito y tengo una playlist para eso. O sea, necesito música y un cierto tipo de música para poder concentrarme, hiperfocalizarme y poder terminar a tiempo mi trabajo. No todas las personas requieren eso, algunos requieren silencio completo para poder concentrarse. Yo soy el contrario, pero nuevamente la neurodivergencia también muestra ahí sus caras, ¿no? A su vez, la música puede ayudar a las personas a evocar recuerdos y emociones significativas y a promover el bienestar mental, mientras que escuchar una melodía colabora con el control del estrés. En tanto, tocar música, cantar o bailar en grupo es una buena forma de fortalecer las relaciones sociales con otros y reducir la soledad, lo que es bueno para la salud cerebral. Sumando eso, aprender a cantar una nueva canción, a tocar un instrumento o a bailar estimula las habilidades de razonamiento en las personas. Por otra parte, se ha demostrado que la música ayuda a mejorar la calidad y la duración del sueño, el cual es un factor importante para la salud cerebral. Lo vimos en nuestro episodio sobre por qué era tan importante dormir. No olviden verlo en el canal de YouTube. El documento también reconoce que hay evidencias convincentes de que un tratamiento especializado basado en música puede mejorar el movimiento en pacientes con enfermedades de Parkinson y accidente cerebrovascular, incluyendo mejoras en su capacidad para caminar y hablar. En el mismo sentido, el escrito recuerda que existe evidencia de que la música contribuye a la recuperación de un ACV y se ha demostrado que cantar ayuda a las personas a recuperar las funciones del lenguaje perdidas tras un ACV. Según refiere el documento, la música tiene un potencial significativo para mejorar la salud y el bienestar cerebral de personas de diferentes edades y estados de salud. Asimismo, advierte, si bien se sabe que la música presenta beneficios en la salud y el bienestar mental, es necesario continuar investigando para comprender mejor cómo los cerebros escuchan y perciben la música y si ésta desempeña un papel para promover la memoria y las habilidades de razonamiento en los adultos conforme envejecen. Lo cierto es que todos, yo creo que hemos notado la diferencia y hemos visto quizás en algún momento una noticia de alguna ex bailarina, ¿no? O alguien en un asilo que cuando oye ciertas canciones o realiza ciertos movimientos, como que volviera a renacer, ¿no? Es sumamente importante aquello. Y por algo nos enseñan a ocupar, por último, la flauta dulce en el colegio, porque los beneficios en el cerebro de tocar un instrumento musical, de aprender una habilidad como ella, nuevamente gatilla tantos procesos en nuestro cerebro que es más beneficioso de lo que muchas veces pensamos. Tenemos que dejar de pensar que hay asignaturas o conocimientos que son más importantes que otros en el currículum. Todo tiene una razón de ser y por Dios que el arte y la música juegan un rol importantísimo para nuestro bienestar y para el desarrollo de las ciencias. Por lo tanto, por eso también quise hacer este episodio. Vamos a ver los beneficios para el cerebro de tocar un instrumento musical. Yo personalmente no he aprendido a tocar muchos, pero sí recuerdo que tocaba mucho la flauta dulce cuando era pequeña y estábamos en el colegio y luego me gustaba cantar mucho también. Y vamos a ver. Luego de los comerciales. ¡Yo quiero otro mundo! ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? Por fuera puede que parezcan calmos y concentrados, que leen la música y ejecutan los movimientos precisos y practicados requeridos, pero dentro de sus cerebros hay una fiesta.
¿Cómo lo sabemos? Bueno, en las últimas décadas, los neurocientíficos han dado pasos enormes en la comprensión del funcionamiento del cerebro, estudiándolo en tiempo real con aparatos de IRMF y PET. Se conecta a las personas a estas máquinas y al leer o resolver problemas matemáticos se activan las correspondientes partes del cerebro donde puede observarse actividad. Cuando los investigadores pusieron a los pacientes a escuchar música, vieron fuegos artificiales. Se iluminaron múltiples zonas del cerebro a la vez. Al procesar el sonido, los separaban para entender los elementos como melodía y ritmo, y luego los unificaban nuevamente en una experiencia musical. Nuestros cerebros hacen todo esto en una fracción de segundo entre que escuchamos la música y empezamos a seguir el ritmo con los pies. Pero cuando los científicos pasaron de observar los cerebros de quienes escuchaban música a quienes la tocaban, los pequeños fuegos artificiales se convirtieron en un jubileo. Resulta que si bien escuchar música hace participar al cerebro en algunas actividades muy interesantes, tocar música equivale para el cerebro a una actividad física completa. Los neurocientíficos vieron encenderse múltiples zonas del cerebro que procesan diferente información en simultáneo en secuencias intricadas, interrelacionadas, asombrosamente rápidas. ¿Pero qué aspecto de la música enciende al cerebro? La investigación es todavía muy prematura, pero los neurocientíficos tienen cierta idea. Tocar un instrumento musical activa prácticamente todo el cerebro a la vez, en especial las cortezas visuales, auditivas y motrices. Y como con cualquier otro ejercicio, la práctica disciplinada y estructurada de la música fortalece las funciones cerebrales, permitiéndonos aplicar esa fuerza a otras actividades. La diferencia más obvia entre escuchar música y tocarla es que tocar música requiere motricidad fina, que se controla desde ambos hemisferios del cerebro. También combina la precisión lingüística y matemática, para la que el hemisferio izquierdo está más desarrollado, con el contenido nuevo y creativo en lo que sobresale el hemisferio derecho. Por estas razones, se descubrió que tocar música aumenta el volumen y la actividad en el cuerpo calloso del cerebro, el puente entre los dos hemisferios, permitiendo que los mensajes lleguen más rápido a través de vías más diversas. Esto podría permitirle a los músicos resolver problemas de manera más eficaz y creativa en contextos académicos y sociales. Dado que hacer música implica también elaborar y comprender su mensaje y contenido emocional, los músicos a menudo tienen niveles más altos de funciones ejecutivas, una categoría de tareas interrelacionadas que abarca planificación, formulación de estrategias, y atención al detalle y requiere análisis simultáneo de los aspectos cognitivos y emocionales. Esta habilidad también tiene un impacto en el funcionamiento de la memoria. De hecho, los músicos presentan funciones realzadas de memoria. Crean, almacenan y recuperan recuerdos mucho más rápidamente. Hay estudios que encontraron que los músicos parecen usar sus cerebros altamente conectados para ponerle a cada recuerdo varias etiquetas. Una etiqueta conceptual, una emocional, una de audio, una de contexto, como un buen motor de búsqueda de Internet. ¿Cómo sabemos que esos beneficios son distintivos de la música y no de, digamos, deportes o pintura? ¿Podría ser que las personas que se dedican a la música ya fuesen más inteligentes de por sí? Los neurocientíficos han explorado estos temas, pero hasta ahora han hallado que los aspectos artísticos y estéticos de aprender a tocar un instrumento musical difieren de cualquier otra actividad estudiada, incluyendo otras artes. Y varios estudios aleatorizados de los participantes que mostraron los mismos niveles en función cognitiva y procesamiento neural en el inicio, hallaron que quienes fueron expuestos a un periodo de aprendizaje musical presentaban mejoras en múltiples zonas del cerebro en comparación con los otros. Esta investigación reciente sobre los beneficios mentales de tocar música nos ha permitido comprender mejor la función mental, revelando los ritmos internos e interacción compleja que componen la orquesta increíble de nuestro cerebro. Si deseas saber cómo tocar un instrumento, pero te intimida leer música, Así que, tal cual como sale allí, la música le ayuda muchísimo a nuestro cerebro. Para ir finalizando, la música tiene muchos poderes, ¿no? Escuchar música hace que nuestro cerebro libere dopamina, el neurotransmisor que nos hace sentir bien, mantiene nuestra mente llena de algo familiar y relajante, tiene la habilidad de alterar la respiración y el ritmo cardíaco, actúa como un distractor, desvía la atención de estímulos negativos a algo más positivo, placentero y alentador, mejora nuestro estado mental, ayuda a reducir la percepción del dolor, mejora los patrones del dolor y los síntomas de ansiedad y depresión, y la música con beats fuertes puede estimular ciertas ondas cerebrales. Beats más lentos se asocian con estados hipnóticos o meditativos y beats más rápidos se asocian a estados de concentración y alerta. Por lo tanto,
la voz, el sonido y la música juegan un papel importantísimo y el arte es sumamente importante para nuestra salud mental. Muchas veces caemos, lamentablemente, en la sobresimplificación de querer que nuestros hijos, sobrinos o nietos, quienes los tengan, ¿no? Sean buenos para la matemática, sean buenos para la ciencia, para el lenguaje, y se nos olvida esta parte humana que juega un rol importantísimo. Podemos ser buenos en algunas cosas y en otros no. No tenemos por qué exigir perfección académica. Esta parte de la academia es igualmente importante, si es que no mucho más, porque nos ayuda emocionalmente a sociabilizar, a mantener el estrés y a activar partes de nuestro cerebro que también vamos a necesitar en las otras partes de la academia. Por lo tanto, no tenemos que pensar que hay nuevamente asignaturas o estructuras que debemos eliminar por completo y otras no. Hay todo un debate dentro de las bases curriculares, ¿no? Pero la verdad es que la música es importantísima y parece que nos quedáramos solo con su importancia durante la infancia y luego la desecháramos durante la adolescencia y la adultez de nuestros estudiantes, porque es en prekinder y kinder donde enseñamos muchísimo con el poder de la música y no es por nada, pero todos recordamos esas canciones quizás con mucha más fuerza y emocionalidad que los contenidos que vimos durante la educación media o incluso la educación superior. Por lo tanto, no debemos separar esto, que no sea un proceso de madurez el dejar de lado el aprender con la música, cuando en realidad hay evidencias neurocientíficas de que es necesaria y de que ayuda muchísimo. Pero bueno, eso era lo que teníamos por hoy, nuestro penúltimo episodio. Como ya es costumbre, llegando al final del episodio, les hago acuerdo de la Agora Científica. Allí pueden participar escribiéndonos a nuestra cuenta de Instagram, @centroaprendizaje_st_IQQ. Utilizar los hashtags microscopio filosófico, hashtag podcast para curiosos, escribir en los comentarios de nuestros videos o escanear el QR para poder ir al formulario y redactar sus preguntas curiosas de manera más extensa. Lamentablemente no me ha llegado ninguna pregunta por allí todavía, pero vamos a ver la forma, si es que continuamos con el podcast, de poder enganchar con ustedes de mejor manera y poder ampliar mucho más allá las preguntas curiosas, que no sean solo las que me hago yo, sino que también las que se hacen ustedes, ¿no? Por ello, los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Muchas gracias. Como siempre, aquí está la bibliografía si alguno desea aprender un poco más de estos temas, que son bien amplios y nos fuimos a varias cosas del sonido, la voz, cómo escuchamos, a la música, pero lo cierto es que todo va un poco de la mano y no quise irme tan a la física de una sola cosa. Quise hacerlo un poquito más amplio para que a todos comprendiéramos la importancia que tienen estos procesos, ¿no? Y siempre agradecerles, ¿no? Que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. Va a seguir disponible todos los videos y todas las sesiones y capítulos que hayan, independiente de que todavía estamos o todavía está en juego el si continúa este proyecto o no. Igualmente les agradezco toda suscripción, todo like a los videos y todo comentario nos ayuda para tener una estadística más positiva y poder mostrarle, ¿no?, a nuestros jefes de que estamos teniendo interés. Así que se los agradecemos un montón y si no, de no ser posible, bueno, el próximo viernes tendremos nuestro último capítulo, pero siempre todos van a estar aquí en el canal de YouTube, El Microscopio Filosófico. Así que, como solemos decir, y como vamos a decir por penúltima vez, no olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos en la próxima sesión el viernes 12 de diciembre para nuestra última sesión de la temporada, para que luego nos vayamos todos de vacaciones, ¿no? Cuídense mucho y los espero el día viernes.